Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla. Estamos acá con los amigos Roger Cosa y Clara Albizu para hablar en esta ocasión, y esto es idea de Clara, de remakes. ¿Por qué remakes, Clara? Para irnos en el túnel del tiempo, no el de Irwin Allen. Pero estuve la semana pasada viendo la remake o la nueva versión de Scenes from a Marriage, de Escenas de un Matrimonio. Digamos, es una remake de la teleserie de Bergman del 73. Sí, teleserie y película, ¿no? Porque fue una película también. Pero no sé, fue una... Sí, no, fue una película. Digamos, él hizo son dos cortes. Claro, él hizo un corte para el cine y otro para la tele. El corte para el cine es larguísimo, dura 3 horas y algo. Carlos, que es una película que yo recomendé acá, también, de Asayas, también tiene el mismo corte, digamos. Y estaba viendo la nueva versión que está en HBO, que se estrenó en el Festival de Venecia, lo cual habla también, que yo sé que ya lo hicieron en un episodio con mi predecesora, sobre el límite cada vez más poroso entre las series y el cine. Sí. Y en ese sentido está bueno pensarlo, pero bueno, no lo vamos a hacer hoy. Ahí yo necesito volver a decir algo que ya hemos dicho en este programa, que es que el pionero de estas cosas fue el maestro Hugo del Carril con la película La Calecita, porque La Calecita se estrenó en la tele como una miniserie y al mismo tiempo él hizo un corte para cines de 2 horas. La miniserie duraba alrededor de 4 horas y la película dura 2. Los exhibidores boicotearon la película y recién se pudo estrenar 1 año y pico después de que se pasó en la televisión. Y él dijo mucho después, nosotros pasamos el audio acá en el programa, que él se sentía como una especie de pionero incomprendido, porque mucho después él había visto que ese sistema se usaba sin ningún problema en todo el mundo. Sí. ¿Y era un problema con los distribuidores? Los exhibidores argentinos, que históricamente fueron enemigos del cine argentino, y más cuando pasaba una cosa así. Bueno, pero en fin, yo estuve viendo esto. Y como les dije, está en HBO y la produce, la dirige también y es guionista Hagai Levy, que es un tipo que está habituado a los remakes porque es el creador de In Treatment, que es esta serie sobre el psicólogo, el psicoanalista que se hizo en Israel, él hizo en su país natal y tiene versiones por todos lados, incluso en Argentina, que salió en TV Pública con Diego Peretti, y la versión americana con Gabriel Byrne, que está buenísima, que ahora tiene una reboot con Uso Aduba, que es una muy buena actriz. Reboot es un concepto que quizás digamos en este programa, que es más de gerente de marketing de Disney que de Michelle Marie, pero va a sonar. Ok, aclaremos qué cosa quiere decir para los jovatos como Roger y yo, que desconocemos. Una reboot, digamos, no soy ni joven ni vieja, estoy bien en el sano medio, pero tampoco tengo como... No soy... Tú eres millennial. Yo soy millennial, pero soy una mala millennial. No te excuses, sos una millennial al fin. Es una millennial chapada a la antigua. Claro, lo que yo les voy a decir es que yo les voy a decir lo que es mi idea de lo que supuestamente es una reboot. Y que tenemos que tomarlas con pinzas. Y que tienen que tomarlo con pinzas y después cuando se vayan de acá googlearlo o preguntarle a Fiorella, mandarle un WhatsApp y preguntarle, porque ella debe saber mucho mejor que yo. Ok, reboot. Pero una reboot sería como una nueva encarnación de una película que ya se hizo. Generalmente se aplica esto a sagas o franquicias, estas películas con universos como las de Marvel. A mí la sensación que me da, no estoy seguro tampoco de que sea eso, es... Tomaron una cierta decisión, decidieron que fuera para cierto lugar y, no sé, hicieron un estudio de marketing y hubo gente que dijo, no, esto es feo, entonces dijeron, ok, por acá no, esto nunca existió, volvemos a empezar. Es un reseteo. Y van para otro lado. Es un reseteo. No sé si tiene que ver el estudio de marketing o no, porque, por ejemplo, ahora que quieren hacer Spider-Man, quieren traer las historias de los Spider-Man que precedieron a este. La historia de Tobey Maguire, que ya debe tener 70 años, está para la jubilación anticipada, pobrecito, y la de Andrew Garfield, y supuestamente van a interactuar como en una cuestión multidimensional, media extraña, este tipo de películas que yo no consumo tanto, porque no... Me gustan las historietas, pero no me gustan estas pelis mucho. La palabra reboot básicamente es relanzar, digamos, una traducción sería relanzamiento.
y bien como vos dijiste, es eso, digamos, es relanzar una serie, una película que ha llamado la atención durante una época, que puede haber sido un éxito de taquilla. Generalmente no se relanzan fracasos, no sería ese el concepto. Y lo que ya de por sí me parece que es interesante, al menos en mí, hay el término ya de inmediato tiene una sonoridad, ¿no? Porque todas estas formas de producción y caminos de la producción industrial del cine, siempre por alguna razón se emplean palabras en inglés. O sea, yo disto de estar en una línea contra los yanquis, digamos, contra el cine americano, o sea, no me paro de ese lugar, pero al mismo tiempo no puedo dejar de sentir la disonancia de esos términos que se empiezan a emplear en el vocabulario diario de cómo nosotros pensamos y hablamos de cine, y que como me doy cuenta que cada vez se naturalizan más y que no es además un fenómeno que atañe solamente al cine, atañe a los negocios, atañe a las formas de estudiar en la universidad. Pareciera ser que uno está obligado a la incorporación de términos en inglés, y esto me remite siempre que pasa esto o que hablo de esto, me remite a la extraordinaria película de Jacques Tati, que fue un poco una pionera de entender de que el mundo iba a empezar a hablarse en inglés, no solamente en Playtime, sino incluso ya en día de fiesta, donde el gran problema es que la modernización del correo, que dejará fuera a quien hace la entrega de carta a mano, es un sistema americano y es un sistema estadounidense, y es un sistema que todo se dice en inglés. Entonces digo esto como un pie de página, porque al menos no me gustaría que pase desapercibido, más allá de las implicancias que tiene para la identidad de cualquier obra literaria o cinematográfica o incluso una serie, el hecho de revisar algo hecho, reencontrarse con ese material, volver a verlo en la distancia del tiempo, reinventarlo, confeccionar el arreglo necesario para que no sea exactamente igual, o en su defecto a veces, algo que vos vas a plantear un poco después, sospecho, por el guión que nos enviaste. A veces sí, se trata de hacer algo exactamente igual. Pero en principio, siempre que hay una remake o siempre que hay un relanzamiento, se pone en juego dos tiempos: el tiempo original o el tiempo donde se hizo la recepción de la película, frente a una reconquista en el tiempo de ver qué tiene de vigente o qué se reinventa de aquello que fue tan espeluznante o que tuvo un impacto determinado, para que valga la pena insistir y volver en esto. A veces uno también puede pensar que hay una esterilidad en la imaginación de los creadores contemporáneos, que constantemente tienen que ir hacia el pasado, o a veces también uno puede pensar que son formas de hacer renacer ciertas tradiciones, ciertas tramas del cine que tienen sentido cada tanto, ¿no? O sea, qué sé yo. Sí, nosotros hablamos acá en su momento de los monstruos, y hay esa recurrencia cíclica de los monstruos, pero era cada 30 años. O sea, ahora tenemos estos reboots cada 5 minutos. Tampoco es algo tan... Es un poco loco. O sea, antes la originalidad era una virtud. Ahora no hace falta porque es un reboot. Y entonces... hay una cosa que yo le escuché decir a Santiago Calori en una de sus avatares, uno de sus avatares periodísticos, no me acuerdo cuál porque tiene muchos, pero él relacionaba esta tendencia de la industria, y me parece que está bueno hablar de más o menos cuál es el terreno en el que manejamos. Igual después quiero contar algo respecto a lo que dijo Roger, que es el que en los últimos 20 años ha habido una multiplicación de este sistema, de esta vertiente de la industria de las remakes, de las reboots, y él las relaciona con ese sentimiento de incertidumbre, de temor social que llegó a Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Y es interesante mezclar eso con lo que dice Roger, porque si hablamos de que en 2019, que fue el último año de taquilla normal, digamos, sí, las 10 películas más vistas a nivel global eran reboots, remakes o no sé qué, estamos hablando también de una taquilla colonizada por el cine americano. El cine americano de presupuesto gigantesco. Sí. De presupuesto elefantiásico. Sí, por supuesto, pero no son, no sé, películas elefantiásicas de otro lado. A lo que... No, porque no hay. No, bueno, pero digo,
es de esa cultura que, según esta teoría, vivió ese tipo de transformación a la que hago alusión. Y tiene algún sentido lo que dice tu colega, no mi colega, es que de algún modo el público empieza a buscar películas o temas más sosegados. Incluso pone el ejemplo de Hairspray. Él dice, no se hizo la remake de Hairspray, la película de Waters, se hizo la remake de Hairspray, el musical, como que se busca un poco de sosiego. Sí. Pero ahí... Entiendo lo que dice, digamos, son esas lecturas sociológicas de la cultura, de la industria cultural o del cine como industria, como parte o parte de la escena de la industria cultural, son atendibles, ¿no? También uno podría añadir otra conjetura, que yo a veces pienso que mucha gente que produce las películas eran adolescentes o niños cuando se hacían esas películas. O se hacían los originales. Claro, dado como que hay como una suerte de no digo de práctica del eterno retorno, sí. Entonces es como aprovechar el gusto de la nostalgia que tiene aquel que hoy produce y que en otro momento era testigo de lo que se producía, está en condiciones de producir, y es como volver a producir o insistir sobre un placer añejo llevado a otra zona para que tengan el placer los nuevos espectadores. Esa sería una lectura dadivosa, amable, si se quiere. La otra sería que esté estrictamente pensado por un grupo de deseos de las empresas de producción de películas. Digamos, hay que aprovechar el efecto nostalgia, hagamos esto y aquello. No sé, digamos, es muy difícil determinar qué lleva a estas prácticas. Pero lo que es ostensible y completamente indesmentible es que se insiste. Cuando recién Clarisa decía Clarisa es otra persona. Que Clara consideraba, no sé por qué dije Clarisa, que consideraba cómo el Hombre Araña, digamos, se vuelve a insistir y nombró los dos actores que hicieron los respectivos Hombre Arañas, uno a principios del siglo y luego 10 años después, una década, y los interpretó como viejos en cierta medida. Es alucinante, porque no pasó realmente nada de tiempo. De hecho, Tobey Maguire podría seguir haciendo el Hombre Araña. No, el Hombre Araña no, otro tipo de personajes relativamente jóvenes te concedo, pero el Hombre Araña hay que saltar mucho, Roger. Puede envejecer un poco el Hombre Araña. Los superhéroes también pueden envejecer, ¿no? Pero quiero decir eso, es muy llamativo eso, ¿no? Y el error con el nombre es que tengo en la cabeza, estoy buscando a una directora que tengo que entrevistar que se llama Clarisa y me persigue en mi cabeza. Ese fue el error, disculpame. No hay ningún problema. Pero volviendo sobre Clarisa sobre lo que vos decías de la niñez de los creadores. Bueno, todos fuimos niños, pero hay algo muy interesante que sin proponer ninguna solución, porque bueno, es un tipo bastante, no es muy, muy alegre, pero Mark Fisher habla sobre que la gente que nació en los 60, en los 70, incluso en los 80, está acostumbrado a medir el paso del tiempo cultural a través de las innovaciones de la música popular. Él habla de la música y me parece que después podríamos volver a hablar entre la diferencia de la recepción de un cover y de una remake, porque me parece que es un punto interesante. Pero él habla de que a partir del siglo XX, más o menos del siglo XXI, desde los inicios, hay como un valor y una insistencia justamente en la repetición de productos culturales que hacen que en su mirada no haya más, digamos, no nos encontremos de nuevo con el shock de la innovación. O sea, él dice, bueno, si vos pones una canción de 2013, que es cuando escribió el ensayo del que estoy hablando, en la radio de 1995, la persona de 1995 que lo escucha no sentiría, digamos, mayor sorpresa. En cambio, si vos eras un adolescente de los 70 que un día escuchaba Pink Floyd y 2 años después escuchaba los Sex Pistols, te dabas cuenta de que había un cambio claro. Y de alguna manera eso también pasa con otras expresiones artísticas, no solo con la música popular. Y en el cine, volviendo a lo que vos decías, bueno, no tiene imaginación, ha sido bastante menos innovadora que en la música esa tendencia, porque en la música de última replican más como un sonido, una estética. En cambio en el cine se insiste en la copia de algún modo. Sí, es la misma cosa, siempre digo, antes las remakes solían ser, por ejemplo, el antiguo Hollywood eran
tenían sentido porque pasaban 20 años, pasaban 15 años y en general se hacían remakes de ciertas obras que preexistían al cine, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé, o alguna obra literaria así, entre comillas, importante. Oliver Twist, por ejemplo, que se hizo un montón de veces, Sí. una en los 20, otra en los 30, medio que una por década hay, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con la preexistencia de la obra original, y ahí yo sí podría estar de acuerdo, que es un poco como vos decías recién, lo de cover o remake, ¿no? Bueno, son un cover de una pieza original, en este caso la novela de Dickens, sería cada una de las distintas versiones hecha por cada uno de los distintos artistas que decidieron hacerla, porque aparte hubo tipos muy interesantes, Frank Lloyd, David Lean, qué sé yo, hubo varios directores interesantes que hicieron esa obra, y lo mismo pasa con otras obras importantes. Lo que yo no entiendo es, o lo entiendo como un gesto conservador hasta la violencia, que en apenas 10 años estemos todo el tiempo yendo por los mismos lugares, incluso por los mismos lugares formales, qué sé yo. Ayer vi, razones que no vienen al caso, pero volví a ver Terminator 2, que es una película del 91, y se podría estrenar perfectamente ahora, porque no ha envejecido absolutamente nada en su forma cinematográfica, y estamos hablando de exactamente 30 años. 30 años en la historia del cine solía ser mucho tiempo. Es decir, vos agarras una película de 1930, ¿no? Justo llega el advenimiento del sonoro y hay un montón de cuestiones técnicas, problemas narrativos, digamos, cosas que tienen que ver con ese momento, y 30 años después, en 1960, ¿entendés? Y el cine es completamente otro. Y el mundo es otro. Bueno, pero es que ahora también, entre el 91 y el 2011, perdón, yo vivo 10 años atrás, el 2021, entre el 91 y el 2021 han pasado 30 años, es otro mundo también, y la ficción cinematográfica nos quiere hacer creer que no. Es un poco loco. También me parece que hay algo que sucede entre el 60 y el 70 en el cine, que yo creo que hay dos grandes momentos, si uno observa, en donde se alcanza una cúspide de creatividad, diversidad, experimentación y libertad. Yo creo que es hacia el fines del 20 y hacia fines del 60, principios de los 70. Yo tengo la impresión de que algo pasó también en el cine a fines de los 90. Sí, pero perdón, discúlpame la interrupción, Roger. Igual, formalmente, quiero decir, en términos formales, vos podés identificar, es cierto, yo coincido con que en términos generales, porque los años 20 y los años 60 tuvieron su importancia cultural, efervescencia política, todo lo que ya sabemos. Pero vos agarras una película del 30 y la ves y decís, esto es del 30. Te dan una del 40 y también la distinguís como del 40, y lo mismo con los 50. Ahora, una película de los 90 no la podés distinguir de una película del 2011. La distinguís solo si ves, la distinguís por la ropa o por si tienen teléfonos. Bueno, muy poco. Obviamente. Formalmente Es están muy construidas escaso. de la misma manera. Pero también tiene que ver, esto vos decías, bueno, antes se hablabas de las adaptaciones de la literatura y también del teatro, que son como las primeras fuentes de historias para adaptar en el cine. Después el cine, a medida que se va constituyendo como su propio lenguaje, como su propio arte separado de las demás, también empiezan a ocurrir esas migraciones entre obras anteriores y posteriores, digamos, y está bien, y muchas veces son recursos mínimos usados, digamos, algunos acentos en películas, a veces son cuestiones formales más conscientes o inconscientes, pero cuando hablamos de una remake, hablamos de una decisión, de una migración muy consciente, de tomar, de nutrirte de un texto que en la historia del cine ya tiene su significancia, mayor, menor o lo que sea, pero que exista. Y ahí es donde viene el tema que vos decías antes de la originalidad, que es muy serio, porque es para qué uno hace como realizador o como productor una remake. Claro, bueno, porque hay razones evidentemente como las hay que... un elemento del orden de lo creativo preexistente que se considera rentable per se y que se toma como si fuese qué sé yo, como en el polo el handicap, digamos, ¿no? Como que partís con esa ventaja y no interesa si ya se hizo 2000 veces. Se cree Sí, que... yo creo que hoy se hacen con ese sentido, pero también está bueno examinar el recurso y la herramienta de las remakes a lo largo de la historia del cine como una oportunidad para hacer diferentes cosas, motivada justamente por motivos distintos,
que hacen a cada autor, que hacen a cada obra y que son interesantes. Yo, por ejemplo, cuando vos decías de la originalidad, yo te iba a decir que esto que hace Debord de la Sociedad del Espectáculo, que es muy interesante porque es un plagio. Se le habla del plagio plagiando al Conde de Lautremont. Y él dice que el plagio es muy necesario para el progreso, es una condición del progreso, es medio indispensable, y que después la diferencia está en si vos le haces un detournement, un desvío, o haces una cita, y si vos a esa cita, digamos, si vos copiás o plagiás para desviarlo y contar una verdad, como que eso puede ser distinto, puede ser algo mejor. Sin ninguna duda. Y, sí, eso sí. Bueno, no sé, me parece que... Por ese lado sí. Lo que a mí me asusta es la frecuencia con la que eso se ha naturalizado en los últimos 20, 25 años. Ah, sí, pero casi ninguna de las películas de las que vamos a hablar de hoy se encuentran dentro de esa delimitación. Por eso me empecé diciendo yo, la verdad, que mucho de este tipo de películas, más que me pasa lo mismo que vos, que decir otra vez esto, pero también la pregunta de ¿se acabaron las ideas en el cine? También está como muy reversionada. ¿Tiene una respuesta a esa pregunta? Sí. Claro, pero se le hacen demasiado. O sea, hacen remakes de notas periodísticas de críticas sobre películas que son remakes y son todas, ¿se acabaron las ideas? Y lo vuelven a reflexionar una y otra vez. Mirá los tweets, las tendencias. O sea, ahí tiene el troleo de la oposición. Tiene todo organizado como si fueran remakes. O sea, un día a la semana Ofelia, otro día a la semana Aníbal, otro día a la semana. Tiene cartelera. Todo, claro, es siempre. Hoy hace frío, le toca a Juan Carlos. Todo el tiempo. Es siempre lo mismo. Eso me refiero, que eso es alienante, ¿viste? Siempre igual. Sí, pero perdón. El comentario que estás haciendo, Fer, que me parece que es un comentario que, más allá de la ironía, es muy certero y que también llama a pensar si la discusión política, en el caso de Twitter, ¿por qué la discusión política habría que solamente pensarla circunscripta a Twitter, que además genera agenda, duplica la agenda, le da fuego a la agenda, la mantiene viva? Pero también un acto interesante sería pensar qué es lo que está por fuera de Twitter y dónde se pueden dar otro tipo o otras formas de discusión política. Digo esto porque, si bien yo estoy de acuerdo con que las películas industriales más o menos se parecen entre sí desde fines de los 90 en adelante, yo creo que la última película en materia de innovación o algo que denotó algún tipo de sorpresa relacionada con la industria fue la primera Matrix. Creo que esa fue la última película de reinvención. Y ahora se saca otra, la cuarta, creo. Sí. No sé si está filmando, ya está filmada. Pero más allá de eso, sí creo que hay toda una zona de no visibilidad donde hay películas que se están haciendo y que son impensables, vistas en el pasado. Es decir, quiero decirlo en estos términos. Yo veo las últimas películas de Godard, Adiós al lenguaje, Imagen de palabra. Sí, entiendo. Sí. Y las películas de César González, sobre todo Lluvia de jaulas, o las películas recientes de Perrone, o las películas de Pedro Costa, algunas de ellas, o de Gia Yanqué, o la última, que es una cosa extraordinaria, Memoria. No, entiendo perfectamente. Sí, como que falta de ideas hay en el IMAX, digamos, y después todo el otro. Claro, pero está bien. Lo que pasa y esas películas no pueden ser, no las podés remitir al pasado. No, pero yo no las estoy. No, pero yo no estaba hablando. Yo estaba hablando del mainstream. Y lo que me parece que está falto de originalidad, falto de ideas es el mainstream, que no me parece poca cosa porque en otros momentos el mainstream supo ser vanguardia. Por ejemplo en los 20, por ejemplo en los 60. Pero digo, que siga siendo igual narrativamente desde hace 30 años es preocupante, digamos. Pero eso no contribuye también a quitar el foco de lo mainstream, digo, a las personas que les puede llegar a interesar el cine. Sé que al mismo tiempo aliena a un montón de gente que si no nunca se enteraría de que se pueden hacer otro tipo de cosas, pero no hace también que la persona que realmente tenga curiosidad por el cine se vuelque quizás a la posibilidad de explorar otros mercados, otros lenguajes. ¿Va a decir porque está podrido? Sí, puede ser, ojalá. Nos vamos al primer corte de este programa para luego seguir discutiendo y agarrándonos de las mechas con un tema de Los Infiltrados, ¿no? De Scorsese, una remake de una película china.
Exactamente, o hongkonesa, no sé, no tengas problemas con las colectividades. Es China. Estamos en pleno conflicto con Taiwán, hay que ser cuidadoso. Yo igual opino como vos. Pero sí, se llama Shipping Out to Boston y es de una película que logró esta cuestión de un desvío para decir la verdad. No sé si la verdad, pero al menos una, que es que Scorsese es un genio. Y es una canción punk celta para subir el volumen porque es buenísima. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando de remakes y nos había quedado colgado Scorsese a partir de la música con la que cerramos el anterior, ¿no? Claro, que en realidad es una música más para abrir esta. Pero quería hablar de esta película porque a mí me parece que es una remake virtuosa, que es un buen ejemplo de la remake. Y hay ciertas cosas que pasaron como alrededor de esta película que de algún modo obturaron el análisis sobre lo que el film termina siendo. Porque, por ejemplo, esta es una película con la que a Scorsese le dan el Oscar, pero en una movida medio, no sé, vieron que como la academia es muy política, y se la dan como diciendo, a ver si este viejo no vuelve a hacer otra película que esté así de buena. Tipo la trayectoria, vamos a dárselo, ya está, le tocaba. Y se lo dieron por esta película y mucha gente lo veía como un insulto, tipo como al tipo que hizo, no sé, Raging Bull le vas a dar un Oscar por un cover, por un remake. Sigo con los covers. Está bien cover, sí. Sí, qué sé yo, ahí me parece que aplica lo de cover. No sé si como lo estás pensando, pero me parece que sí. Yo en realidad lo encuentro más adecuado a lo que, como hablábamos antes, ¿no? Es decir, cuando tenés una obra original que no es cinematográfica y viene otro tipo y hace una variación sobre eso, o sea, y encontrás 4 versiones cinematográficas diferentes y un original que queda siempre igual y que es al cual te remitís, ¿no? Pero supongo que también se puede hablar de cover cuando el objeto de la remake es una película directamente, qué sé yo. Hubo un momento también en los 50 que se rehicieron melodramas, ¿no? Los melodramas que John Stahl había filmado en los 30
los hizo Douglas Sirk de vuelta en los 50, en Technicolor y con algunos excesos más. ¿Ahí qué serían? ¿Covers o simplemente remakes? No sé, porque la verdad, yo dije cover medio por accidente, por fallido. No, pero es verdad que hay una diferencia, y para mí la clave de la diferencia entre cover y remakes, y no sé si tiene que ver, vos por ahí, Roger, que sos más musical que nosotros, la cuestión de cómo se recepcionan los covers digamos, en el público y en el mundo de la música. Vos haces un cover y sos un capo, estás haciendo un homenaje. Nadie va a poner en la tapa de Rolling Stone Fernando Peña se quedó sin ideas. Entonces, sí, pero claro. con los Beatles lo hicieron. Cuando For Sale tuvo de vuelta covers después de que creo que Help no había tenido ninguno, que ya no están en su mejor momento, bueno, y después vino Rubber Soul. Tampoco los alaba mucho a los Beatles eso, porque por ejemplo eso es algo que le dicen a Weezer, que se convirtió en una banda de mierda a fuerza de hacer covers. Covers muy fieles, aparte en covers muy fieles, que eso es otra cosa. Por ahí en música, si haces una versión que es más apegada al original, te felicitan por poder interpretarla de esa manera, de una manera que se acerque al ideal del principio, y si lo haces, te despegás más, mostrás tu propia originalidad, nada, te saludan también por eso. En cambio, si haces una remake y es idéntica, sos un nabo que no tiene ideas, y si la haces distinta, te fuiste muy a la mierda. Entonces no hay forma de conformar a nadie en el cine. Puede ser. Bueno, una razón más para no hacer covers y hacer películas originales. Claro. Bueno, pero esta película de Scorsese casi se siente como eso, como una película original de Scorsese. Y creo que también hay otro aspecto es una película que tiene el ritmo de las películas de Scorsese, que las historias circulan por los mismos vecindarios narrativos, digamos. Ahí hay otra forma, me parece, de la remake que me parece que esa película representa, que es, bueno, vos tenés una película que originalmente es de una cinematografía poco vista en Estados Unidos, como a la eso China. quería llegar. Claro, y entonces, bueno, viene a Estados Unidos y te hace una remake en inglés. Que eso pasó, me acuerdo, en los 80 con películas francesas que habían sido un éxito y que se rehicieron en versiones norteamericanas. No sé, nuestro querido Leonard Nimoy, por ejemplo, filmó una versión de Tres hombres y un biberón, que había sido un éxito en Francia, con Tom Selleck la hizo él. No era mala, pero la francesa era mejor, qué sé yo, tenía yo creo que el plus de la originalidad, que no es menor, digo, volver a ver algo que ya se hizo, está jugando, en este caso me parece que los tipos juegan con que, bueno, nadie vio el original, entonces sí, les traemos esto. Y últimamente está pasando casi de manera automática con las series danesas. Sí. O sea, vienen los daneses o los suecos, hacen una serie genial, e inmediatamente vienen los norteamericanos y hacen otra serie que es exactamente igual y no tan genial. Hay excepciones. ¿Cómo se llama esta con Gillian Anderson? ¿Cómo es The Fall? Sí, esa es británica. Claro, es irlandesa. Bueno, peor todavía. No, es hermosa, a mí me encanta. Me gusta más que el original porque yo estoy podrida de ver gente pálida sufriendo bajo la lluvia. Estoy harta de las series danesas. Todos son asesinos. La verdad, una mala propaganda para la Unión Europea. Sin embargo, todo el tiempo decimos que tenemos que imitar a Dinamarca. No sé, los economistas dicen que Dinamarca es genial. Hablalo con Martín Tetaz. Preguntale qué serie le gusta a Martín Tetaz. Deberías hacerle una entrevista. Mira, antes tengo que separar la ropa blanca de la de color. Digo, siento que tengo muchas cosas más importantes. Pero capaz que lo invitamos acá y nos tira plata a ese esas señor. Cosas. Pero bueno, fuera de enanos como Tetaz y Scorsese, me parece que es interesante lo que vos decís de reversionar cines de otras culturas, porque está bien, es un cine que no se veía en Estados Unidos, pero es una película igual que las francesas, digamos. Con las japonesas, ¿te acordás que pasó también las de terror? Claro, Ring, un poco vamos a hablar de eso en el último bloque, vamos a tocar un poco de terror, pero si querés lo hablamos ahora, no hay ningún problema. Hay un caso que es fantástico para mí, que es el de Hombre mirando el sudeste en la versión americana. K-Pack. Que es un robo eso, no es una remake estrictamente. Choreo a mano armada, sí, que no, creo que Subiela protestó, pero no logró que le dieran bola. En realidad dijo que desistió porque era mucha plata que le den bola. Claro. Pero sí, es un choreo vil. Claro, bueno, esa es, digamos, es la remake clandestina, ¿no? Como que claro. No se dice como tal, pero que son interesantes, ¿no? Bueno, el caso ya más cercano, que ya sí es oficial, la versión estadounidense, El secreto de sus ojos, ¿no? Cómo los contextos cambian completamente. No quise meterme ahí.
Yo no la vi. No quise. ¿Pero es una adaptación del libro o de la película? No tengo la menor idea ni quiero saberlo. No me interesa. No te querés meter ahí, no te metiste en serio. Como todavía no terminé de separar la ropa blanca de la de color. Sí, pero por ejemplo, yo ni siquiera pasé por el lavarropa, Fer, así que imagínate. remakes no acreditadas, ¿no? Es decir, remakes no oficiales, Sí. como decía Roger recién. Bueno, y para volver a Scorsese, Shutter Island es el gabinete del Dr. Caligari. Absolutamente. Es una remake no oficial del gabinete del Dr. Caligari, pero dura 2 horas más. No autoriza, igual porque es Scorsese. Pero también hizo, ¿cómo se llama? Cabo de Miedo es una remake. Cabo de Miedo es una remake, sí. No vi la película original. Es extraordinaria. ¿En serio? Es una máquina. La versión La original. primera, ¿Quién es? acá Scorsese no pudo con la primera. No. Digamos, está muy bien, De Niro, todo, qué sé yo, pero la primera sigue siendo una masa impresionante. O, por ejemplo, también otra remake que no entendí, ¿no? De tipos que yo quiero, viste, admiro. Los Coen van y hacen True Grit. True Grit es un peliculón en su versión original con John Wayne. Y John Wayne es irreemplazable. Entonces, entre verlo a John Wayne haciendo lo que mejor sabe hacer, porque nadie lo sabe hacer mejor que él, y verlo a Jeff Bridges, a quien también le tengo cariño, qué sé yo, pero Jeff Bridges, hablando de una forma toda atravesada que no se le entiende, que parece que está mascando un churrasco mientras habla. Yo no entiendo por qué no gastaron el 30% de la guita que gastaron en hacer la remake, en sacar copias nuevas de la original, y reestrenaron la original, porque es lo mismo, también está en colores. Es perfectamente moderna esa película, y realmente no aporta nada, no hay nada nuevo. Hablando de no aportar y no hacer nada nuevo y destrozar clásicos, es lo que hizo Gus Van Sant cuando hizo Psicosis, Sí. que es medio una reverenda porquería, también en color, una cosa, agarró una obra maestra y le hizo algo completamente datado, tomó algo moderno y le hizo algo viejo. Y había una explicación, yo no me acuerdo ahora cuál era. Mira, Él la hizo plano por plano, ¿eh? Tiene escenas agregadas, que de hecho tiene una cosa con el helicóptero, pero en principio es prácticamente plano por plano. Claro, Es muy raro. y Zizek, que es fan de la película porque a Zizek le gusta joder, el tipo dice, es una obra maestra fallida, y le asigna las fallas a las escenas que agrega. Pero igual es una porquería, digamos, los actores están mal. Yo no sé si adjetivarla como una porquería. Lo que sí me parece es que es un caso muy, muy misterioso de obsesión, ¿no? Porque ponerse a hacer algo así es realmente llamativo. En todo caso, es una película que es muy difícil explicarse por qué se hizo. Por megalomanía. Es el mismo problema. Hay una versión de The Tour también, la película de Ulmer. Sí. Hay un fanático desesperado, un obsesionado de The Tour que dijo, no, la voy a hacer de vuelta, así la gente va a ver más la original. Y la original se siguió viendo y nadie vio la de él, porque a nadie le importó, digamos, eso, digamos, si no sabes si no es un ejercicio, mal, pero es una cosa innecesaria. O sea, es un ejercicio para, no sé, para la facultad podría hacer eso. Claro, exactamente. Y este tipo lo hizo porque básicamente le dijeron, haz lo que quieras después de hacer Good Will Hunting. Le dijeron, haz lo que quieras, y el chabón eligió hacer esto. Es rarísimo. Para mí no, claro, por no eso es yo me acuerdo que había leído, estamos hablando de un tipo inteligente, qué sé yo recuerdo haber leído una explicación, yo lo leía y decía, bueno, está bien, qué sé yo, ojalá haga otra buena después. Son como momentos en los que decís, a ver, en un punto lo que me interesa de una cosa así sería que es interesante que uno de los pocos talentos individuales que uno puede reconocer con cierto acceso al mainstream en el cine contemporáneo tenga libertad para hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Es bastante raro y es bueno. Y también es interesante que decida encerrarse de nuevo. Correr la audacia, claro, de correr el riesgo, perdón, y tener la audacia de hacer una cosa así. Yo creo que es un esfuerzo condenado de antemano. Por eso digo lo de la audacia, porque no te va a salir bien nunca. No. Claro. Es como, bueno, viste que, no sé si es como un rumor, yo no tengo mucha idea, pero dicen que Warner tiene un guión para hacer una remake de Casablanca desde los 80, y también tiene el guión de Casablanca 2. La hicieron con Pamela Anderson. ¿Qué? Se llama Barbed Wire. ¿Qué? Es una remake de Casablanca en clave ligeramente de ciencia ficción. Barbed Wire. La única remake de... Bueno, Pamela Anderson hace de Humphrey Bogart, imagínate. Espectacular. ¿Por qué no vemos eso? Y bueno, sí. Es muy bueno Deberías eso. pasarla.
Por ¿Qué favor, sé yo? conseguila. ¿Qué te puedo decir? Pero yo, bueno, ahora salió ahora no sé, 3, 2 años con Brad Pitt y con Marion Cotillard, que parte de las escenas son, digamos, en Casablanca y tienen como algunos homenajes bastante más que obvios a la película. Pero de la remake de Casablanca que yo iba a hablar es de Carrot Blanca, protagonizada por Bugs Bunny. Que es en el 94, 95, los de la Warner dicen, tenemos esto, pero no podemos hacer la plata porque está destinado al fracaso. Dicen que una de las nietas de Jack Warner, que estaba como en el directorio, está obsesionada con rehacer Casablanca, y cada tanto la persona que estaba a cargo del artístico le decía, mamita, olvídate. Entonces, no puede ser. Y la conformaron haciendo una película con los Looney Tunes, que es genial, es muy divertido, está en YouTube. Pleno, mucho color estridente de dibujito de los 90, muchos rojos, y está buenísimo. Y el gato silvestre es el pianista. Genial. Ahí yo no diría, ahí eso es un cover. Eso es un cover y es magnífico. Claro. Bueno, pero ahí es celebrable, porque realmente es otra cosa desde el vamos. Y además es la operación inversa lo que hace Disney ahora con estas versiones live action de Dumbo, del Rey León, que a mí la verdad no me atraen mucho. Bueno, ahí tenés otra forma del remake, otra vez. Otra forma. El Rey León de vuelta. No terminaron de gastarla a la otra y ya está. No pero la otra es del 94, la regastaron. Voy a decir lo más complicado. No terminaron de indignarse los japoneses por el choreo de Osamu Tezuka, de Kimba, el León Blanco. Esto lo decís más veces que lo de la Cinemateca. Sí. No, más veces no, pero lo vuelven a hacer ahora. Fernando, para. ¿Hay Cinemateca en Argentina? ¿Sabés que no? ¿No les conté que no? Yo pensé que les había contado que no, que todavía no tenemos Cinemateca Nacional. No puede ser. ¿Que es como un zoológico tener una cinemateca, un zoológico de películas? Sí, más o menos sí. Por eso no tenemos, porque el zoológico que teníamos está cerrado. Podemos tener como un ecoparque de películas. Sí, un ecoparque tampoco, sí, es verdad. Sí, pero pues es que la mayoría de los países tienen, ¿no? Nosotros no tenemos. Me parecía. Sí, Japón tiene, China tiene, Indonesia tiene. ¿Hong Kong tiene? ¿Taiwán tiene? Tiene. Nosotros no. Bueno, en fin, disculpen, no sé de qué estábamos hablando, remakes. Del Rey León. El Rey León ahora no es más un dibujito. Simba tiene cuerpo, se mueve y habla. Sí, pero en realidad es un dibujito, porque está todo hecho en 3D. Claro, ¿no? Es como el león del que hablabas en... ¿Cómo es la vida de Pi? El tigre. Sí, como el tigre, no león. La aventura, la aventura extraordinaria era en español. Sí, Life of Pi, sí. El tigre digital. El tigre digital, muy pero bueno. Ese estaba bien, y no era una remake de nada. Claro. Menos mal que acá no hay plata porque ya los veo haciendo Ico, el caballito valiente live action. No, pero acá hubo una breve temporada de remakes en el momento más ferozmente reaccionario de la historia cinematográfica argentina, que creo que empezó en el Onganiato, si yo no recuerdo mal decir. Obviamente era un periodo muy reaccionario, ¿no? Los resabios de la industria del cine argentino, que ya no existía más en ese momento, hacían remakes de éxitos de la década del 30. O sea, el cine industrial de una industria que ya no existía, añoraba los años en los que esa industria había existido. Y en esa añoranza rehizo, El día que me quieras, que no sería una película argentina, pero que fue un éxito en Argentina en ese momento por Gardel. La rehicieron con Hugo del Carril y Tito Luciardo rehaciendo su propio papel de 35 años antes, ¿no? El mismo papel. No el papá. No, el mismo papel. Hicieron Los chicos crecen, hicieron, ¿cómo se llamaba? Así es la vida, una película muy famosa con Enrique Muiño, también del año 39, 40, creo que es Así es la vida. Y hay varias películas que en su momento habían sido un éxito en la década del 30 y se rehicieron con Luis Andrini, Ángel Magaña, todos viejos, chotos y qué sé yo, y en algún caso tratando de fingir una suerte de componenda intergeneracional, ¿no? Es decir, porque siempre había un joven que lo interpretaba, por ejemplo, Palito Ortega,
que representaba a la generación rebelde y que le daban 4 bifes en la trama y lo tranquilizaban para que el tipo entendiera que la cosa era como lo decían los padres. Son de las remakes más espantosamente reaccionarias de la historia de la cultura universal, ¿eh? Son realmente... Y las daban a cada rato, casi todas las hizo Enrique Carreras, puede haber alguna que no. Claro. Bueno, Borcosque hizo una película de su papá y Mañana serán hombres, la rehizo en clave un poco más, con un poco más de violencia explícita. Pero hubo un montón de remakes en esos años de clásicos del cine argentino de la llamada época de oro, ¿no? Remakes nostálgicas de tiempos idos, ¿no? Que es la peor forma de hacer una remake, me parece. Aparte con la intención firme y clara de retener ese tiempo, ya sea con el longaniato en la política o con estos tipos en la pantalla, digamos, una operación de tratar de aferrarse a eso. De que todo quede igual, persista. de que todo quede igual, ¿viste? De que todo sea idéntico a un pasado que supuestamente era genial, el de la década infame. Qué buena época. Claro, porque no recrearon, no es que hicieron una remake de Kilómetro 111 o de Prisionero de la Tierra, hicieron una remake de las películas. Los buenos viejos tiempos. Horrible. Quería hablar de otra operación más de cover bueno, sí, en realidad es un autocover, porque hablábamos de Van Sant y de lo que hizo cuando le pusieron tiempo para administrarlo como quiera y una torta de plata para usarla como quiera, pero la diferencia de cuando esos atributos los tiene un genio, que es lo que hizo Hitchcock, cuando tuvo tiempo y plata entre la versión del Hombre que sabía demasiado del 34 y la del 56, y convirtió la plata en estrellas, color, mejores locaciones, ¿qué más? Más tiempo para darle más profundidad a los personajes. Sí, la hizo más larga también. Por eso decía más tiempo, dura como 2 horas. Sí. Bueno, ahí sí, es una larga discusión esa, ¿eh? ¿Cuál fue mejor al final? A mí me gusta James Stewart, pero yo creo que narrativamente es mejor la primera, más concentradita, todo mejor, más original. Pero tiene que ver con eso, con el poco tiempo que tuvo. Yo la primera la vi porque ustedes la pusieron en Filmoteca. Sí. Y recién porque ahí... están en dominio público, nuestro programa es un programa bajo presupuesto. Pasamos películas que puede pasar cualquiera, pero que nadie pasa. Por favor, que se tenga que hacer cargo de lo que acaba de decir Peña, que lo haga. Pero me parece que, o sea, vi la segunda un poco después porque, digamos, vi la primera y me agarró la curiosidad. Y no sé si no sé si compararía en algunos términos, para mí la segunda es mejor. En términos de la narración tenés razón vos, pero para mí la segunda tiene a Jimmy Stewart, que es genial, pero tiene a Doris Day. Y Doris Day en esa película para mí es sublime. Sí, me encanta. Es un viraje, es como si el tipo ahí agarra, se sube a un cohete y se va al hiperespacio, porque sí. ahí hace otra película. La escena final quizás es como hallar mayor perfección sobre cómo encontrar el desenlace, ¿no? A mí, debo confesar, me encantan las dos. Es una de las películas, las dos en todo caso, son las películas de Hitchcock que más me gusta. Me parece que hay un sentido rítmico extraordinario en las dos, pero bueno, la gran diferencia ahí son los actores, ¿no? En parte, no tanto las decisiones de puesta en escena, sino ahí es donde se ve un poco la implicancia de un actor, ¿no? De una estrella. Acá está laburando con la estrella. Igual ponerle la primera que está Lorre, se siente la falta en la otra, me parece. Bueno, ponete de acuerdo. ¿Vos qué querrías? ¿Un mix entre...? Un mix, absolutamente. Okay. Donde el villano sea Lorre. Sí, porque tiene que ser el villano. Creo que había leído que genial, aparte lo que él hace con su acento, que es él aprendiéndose fonéticamente las cosas, porque es su película, las líneas, porque es su primera película en inglés. Sí, no hablaba inglés. Y no entiende lo que está diciendo. Eso me parece magnífico, porque le da toda otra dimensión como de frialdad y de distancia que es muy, muy loca. Pero quisiera hacer una mezcla de los dos y me parece muy, muy lindo, y reitero lo de Doris Day en esa escena de que ella está cantando "Que será, será", y escucha el silbido. Ah, sí. Y ahí cambia algo, cambia ella, o sea, su cara, su voz, sigue interpretando la canción. Sí, yo me acuerdo que cuando pasa eso, cuando pasaba eso en la sala, pues yo la vi en el cine cuando las repusieron en los 80 y la gente se reía. ¿En serio? La gente se reía cuando ella hace
movimiento así de reconocimiento y levanta la voz y no sé qué, la gente se reía. O sea, había algo ahí que no había envejecido bien. Yo creo que quizá a mí me impresionó porque la vi sola, como me parece un buen momento donde ella cambia de registro y se convierte en algo mucho más... La gente se tiraba por el suelo. En un instrumento dramático. Era como si de pronto hubiera entrado Buster Keaton en la sala. Fue increíble. Un momento raro. Fue un momento Lo tengo que ver con gente, entonces. Fue un momento tengo que verlo así con personas. La que a mí me resulta, pero así en esta línea de discusión extraordinaria, el problema es mayor todavía que el caso de Hitchcock, es una Affair to Remember y Love Affair, ¿no? Para mí una de las películas románticas más extraordinarias, las dos. Algo para recordar, decís. Claro, pero ahí tenés que elegir entre Charles Boyer por un lado y por el otro Cary Grant. Cary Grant, ¿no? Y por el otro a Irene Dunne, que ahí me parece, yo me tiendo hacia Irene Dunne que a Deborah Kerr. Pero es muy difícil, y la escena final de esa película, que es tan conmovedora, si uno las mira, son exactamente iguales, ¿no? Y es genial poder ver eso, porque la única distinción o diferencia que tienen estas dos películas son sus actores. Hasta te diría que la disposición del cuarto, de los movimientos, los gestos que conllevan al descubrimiento tanto de Boyer como de Cary Grant en el momento de esa escena tan particular que define todo lo que sucede ahí desde el punto de vista amoroso, son iguales, hasta los gestos. Y sin embargo, la única diferencia que vos tenés para sacar de allí es el actor, ¿no? Y ahí es para mí un momento es un gran desafío para entender primero qué significa una interpretación, qué significa un actor, no solamente una interpretación, puesto que el guión literalmente se está repitiendo y en un sentido la concepción de escena es la misma, ¿no? No sé, esa decisión a mí me costaría mucho más que la de Hitchcock, te diría. Nos vamos al segundo corte con una remake también, la remake de una música, sí, ¿no? Porque no todo es malo en esa película que dije que es una porquería. Psicosis. Claro, la música que la hace Danny Elfman, que son como una serie de remixes o sus propios toques dentro de la música original de Psicosis, es realmente muy valiosa, a mí me gusta. Y ahí volvemos a la diferencia entre un cover y una remake. Acá pusiste que es una reinterpretación. Filmoteca, el cine sin pantallas.
Tercer bloque de Filmoteca Cine sin pantalla. Seguimos con el tema de las remakes. Y acá hay un caso que me gusta mucho, que es el de las remakes argentinas en Hollywood. Ya hicimos mención a la remake extraoficial, pobre Subiela, de Hombre Mirando al Sudeste, pero hubo algunas remakes que fueron oficiales. Por ejemplo, acá Clara recuerda con toda precisión el caso de Los Martes Orquídeas, 1941, que fue rehecha por la Columbia como Bailando Nace el Amor. Lo divertido del caso es que la transformaron en una película musical y entonces, el personaje de Juan Carlos Torri lo hace nada menos que Fred Astaire. Y el personaje de Mirta Legrand lo hace nada menos que Rita Hayworth. Muy poco ingenua Rita Hayworth, porque teniendo en cuenta que Los Martes Orquídeas, como de estas películas del cine de las niñas ingenuas. No, claro, cambiaron el tono completamente. Pero por supuesto, mucho más picante. Claro, mantuvieron lo del padre que le inventa una admiradora a la hija, pero después es toda otra cosa. No tiene ningún sentido, digamos, cuando ves el mujerón que es Rita Hayworth en esta película versus la Helenita de Mirta Legrand con sus vestimentas de los años 40, pero un poco victoriana también, con los botones y los plieguecitos, digo, como para señalar con la apariencia esta sensación de inocencia. Digo, a Rita Hayworth no parece que haga falta que el papá le invente un admirador anónimo para que ella deje de ser tan tímida. No, es que me parece que lo que le pasa no es que es tímida, sino que no tiene interés ella no ha encontrado, digamos, al tipo que le gusta, claro. ¿No? Me parece que pasa más por ese lugar. Y es muy interesante porque creo que Fred Astaire dijo que sus mejores parejas de baile habían sido no Ginger Rogers, que en realidad no bailaba tan bien. Lo que pasa es que él podía hacer bailar está probado que hacía bailar a un perchero, ¿no? Al lado de él, claro, cualquiera bailaba. Pero él decía que había disfrutado mucho trabajando, en particular con, por supuesto, Sid Charisse, pero sobre todo con Rita Hayworth, porque tenía un training y una disciplina como bailarina desde chica, que por ahí otras actrices con las que había trabajado no tenían. ¿Y trabajaron en esa película solamente? No, son dos que hicieron juntos, no me acuerdo cuál es la otra, pero hay otra película que hicieron juntos y él disfrutaba mucho laburando con ella. Porque él era tremendamente disciplinado, cada número musical que hacía lo ensayaba hasta la náusea. Claro, si un rodaje normal, por ejemplo, de cualquier película llevaba, 2 meses, él pedía un mes adicional para hacer los números ensayos que tenía que hacer, claro, porque con toda razón, porque eso que el tipo hacía era totalmente excepcional, pero se lograba después de muchísimo laburo. Entonces el tipo iba ahí, esa precisión no era talento, digamos. Solamente. Era talento, pero era el resultado de un esfuerzo descomunal. De repetir y repetir y repetir, como hacía Chaplin en sus cortos, ¿no? Es decir, y lograr finalmente una impresión de fluidez, que es solo una impresión, porque está todo, es el resultado de infinito ensayo. Y ella lo acompañaba en esos ensayos, cosa que otras eran más vagas. No, y se hinchaban porque de pronto no tenían la motivación que tenía él para hacer eso, ¿no? Pero iba con el coreógrafo de él, que creo que era Hermes Pan, y diseñaban juntos cómo iba a ser el número musical, y laburaban, hasta que él decía, ok, está bien. Y así se explican cosas como las que él hizo en sus mejores películas, que son prodigios en sí mismos, sin importar quién las dirigiera o no. Hemos hablado en algún otro programa acá de la estrella como autor, ¿no? de sus películas. Y acá, sí, está bien, es Pondal Río y Olivari, ¿no? El guión. Sí. Pero es Fred Astaire. El guión en realidad creo que es de otro, el guión de Los Martes Orquídeas, digamos, el libro es de Orchazábal, creo, o Olazábal, no me acuerdo cómo es el apellido. Oyarzábal, pero la historia es de Pondal Ríos y de Olivari. Lo que aparece acreditado en la versión norteamericana. Y además ellos viajaron a Hollywood e hicieron una especie de asesoría. Sí. De la película. Que se ve que han ido para hacer turismo nomás, conocer el cartel de Hollywood. Sí, porque nadie les dio mucha bola, ¿no? Nadie les dio bola. Buenos Aires es prácticamente una ciudad tropical, Río de Janeiro. Bueno, es que era también parte de la... Curubeto hizo en Babilonia Gaucha, tiene un artículo sobre ese tema que está muy bien. La época de la buena vecindad, ¿no? Cuando Estados Unidos trataba de que los países que no se habían alineado todavía con los aliados se alinearan. Argentina se mantuvo neutral,
pero desde las películas, desde, no sé, nos tiraron con todo lo que tenían. Con Disney, que nos ya tiraron lo con hablamos Disney, una nos vez. tiraron con Orson Welles, nos tiraron con Tyrone Power, con todo lo que tenían nos Y tiraron. no pudieron. Y no pudieron vencer la neutralidad de los fachos de acá. Pero bueno, es verdad, está ese caso. Yo no sé cuántas otras películas argentinas fueron rehechas. En Hollywood. Nueve Reinas tiene una versión. Nueve ¿no? Reinas tiene una versión Nueve Reinas tiene. que supuestamente está inscripta en la tradición a la que se refería Roger más temprano de remakes medio de mierda. Ponele. No sé esa palabra, no sé esa palabra. No, usted es un caballero, pero yo te reinterpreto de una remake de tus dichos y le doy mi sabor particular. Pero es todo lo que hace pintoresca, no sé si pintoresca, pero distintiva a Nueve Reinas, esta cuestión muy argentina, este sentimiento muy 2001, que creo que nosotros sabemos más o menos a qué nos referimos, está completamente ausente en la película, entonces como que son medio unos delincuentitos de Bueno, poca monta es que no eso tienen es lo que- mucha motivación y hacen trampas en casinos. Es algo Esto es muy interesante yankee. del planteo original, porque en última instancia es lo que nos permite pensar, que es toda remake justamente es la repetición de algo que se hizo en algún tiempo, bajo determinadas circunstancias, en un momento en el que hay ciertos sentidos, ciertos significados. ¿Qué lleva a que alguien quiera volver a repetir eso? ¿De qué forma esa traspolación de un tiempo a otro se suscita? ¿Cuánto es el tiempo que hay de distancia de un caso a otro? Porque cuando son tan cercanos como la última camada de remakes que apenas tienen en algún caso menos de 10 años, en esta idea del reboot, como decíamos al principio, pero también esto es lo que lleva de interesante, las marcas del tiempo y las marcas del espacio. El caso de Nueve Reinas queda la estructura del robo, pero lo que le da a la película una fascinante característica, me refiero a la de Bielinski, es que la relación con el robo replica a una situación generalizada de corrupción en la Argentina, que le da a esa historia particular un peso mucho mayor, más político, que una cuestión moral, si se quiere, en torno a la vida de un par de ladrones. Y eso es lo que la versión americana digamos, no es que desdeña, directamente desconoce. Se pierde la Entonces, traducción. Claro, son traducciones mecánicas en cierta medida, puesto que se lleva adelante una lectura se pierde una lectura del contexto de creación de Nueve Reinas, que yo creo que es lo que le da a Nueve Reinas un plus que no es solamente una gran película policial o de ladrones, si se quiere pensar así, que de hecho lo es, sino que hay algo que la acompaña, que le otorga a esa película una marca del tiempo, que misteriosamente esa marca del tiempo es la que la universaliza. Entonces me parece que esos son los problemas de algunas formas de aproximarse a la idea de remake, ¿no? Por eso era tan interesante pensar en el caso de Hitchcock como el caso de Leo McCarey en las dos películas, en los dos casos que mencionamos, porque claro, ahí estamos frente al mismo autor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Digamos, es muy interesante pensar el problema con distintas versiones que conlleva el hecho de repetir algo. Porque lo que estamos hablando es la repetición y cómo en la repetición hay a veces una repetición absolutamente desvitalizada y una que tiene que ver con el encuentro de algo diferente respecto de algo que es ya conocido y que se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, es esto para mí el misterio de la remake. Sí, fondo. pero hay también... Más allá de las intenciones que hay detrás de cada uno de estos proyectos de repetir ciertas películas, ¿no? En el procedimiento, de todas maneras, hay siempre una ratificación del orden del mundo, ¿no? Es decir, estamos nosotros país periférico y está la centralidad Claro. de Hollywood, y bueno, entonces primero lo que se hace acá, se rehace allá. A mí me gustaría de porfiado nada más, aunque sea pensar el camino inverso, ¿no? Como planteaba por ahí Dolina cuando hacía
la Star Trek doblada en Carlos Casares. No la escuché nunca eso. O sea, ese tipo de cosas me parece que sería bueno poder pensarlas alguna vez. Bueno, la remake argentina de Lo que el viento se llevó, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí me gustaría ver una cosa así para variar, aunque sea, ¿no? Hay un algoritmo de IMDb, creo que es algo que hicieron unos nerds jugando, que si vos le pones ciertos actores, cierto lapso de tiempo y propones algunos títulos, te castea la remake de una película. Ajá. Entonces, no sé, vos le pones la que quieras hacer y te sugiere actores. Y sería muy interesante cuál sería los actores argentinos que elegirían para cada cosa. Y me parece que es una buena idea para sentarse a tomar algo y nada. Bueno, en el caso de la versión argentina de Lo que el viento se llevó, la sirvienta negra tendría que hacerlo Rey Charol, porque es el único negro que aparecía en las películas argentinas. No creo que haya otro. Pero vos querés hacer siempre como una selección de actores y actrices de ayer y hoy, medio como yo quería poner a Peter Lorre en la versión del 56. Y bueno, ya que nunca va a suceder una cosa así, podemos pensarla como se nos dé la gana. Para lo tuyo iba a ser necesaria una sesión de espiritismo. Bueno, pero mirá, hay algo medio parecido. Por ejemplo, Fregonese, no solamente Leo Macarey y Hitchcock rehicieron sus propias películas. Fregonese rehizo su propia Pampa Bárbara, la transformó en Savage Pampas, no en Hollywood, ya no estaba en Hollywood, estaba en Europa, pero la hizo con Robert Taylor, haciendo de Francisco Petrone. Y no me acuerdo quién fue el que lo dobló acá en castellano. Vos la pasaste hace poco, ¿no? ¿En Filmoteca o yo estoy loco? No, estás loco. No, en el Malva, en una de esas. No, hace rato que no la paso en ningún lado porque la copia me quedó en pandemia dentro de la ENERC y nunca la pude sacar. Todavía está ahí. Espero poder sacarla alguna vez. Yo recuerdo que en algún momento... En el 19 hicimos con Levinson, cuando hacíamos los fines de semana en la ENERC, un ciclo de cine gauchesco, y ahí fue a parar. Entonces la vi ahí, Pampa no Salvaje. está loco. Pero él no estaba acá cuando vio que la programamos. Y eso también es una remake. Y es rara la remake, no está mal, el tipo filmaba increíble y todo, pero verlo a Robert Taylor hablando en gaucho es raro. Es raro. Bueno, es una cosa rara. Los indios, que son todos andaluces disfrazados, la Pampa que está en el título, Pampa Salvaje, y estamos en Almería, viste que hay montaña, es rara la Pampa, ¿no? Es toda una cosa muy extraña, es como un euro-western en realidad, que se dice situado en Argentina y nada más. Bueno, es un poco como The Weight of the Gaucho, ¿no? De Tourneur también. Claro, pero esa está filmada acá, lo extranjero es todo lo demás. Claro, es raro todo eso. Están todos hablando en inglés. Martín el Gaucho. Es interesante, habría que hacer una reconstrucción de cuántas películas se hicieron desde afuera pensando Argentina. Eso, Gilda, recién habíamos nombrado, no la habíamos nombrado. O sea, cómo se imagina Buenos Aires, que no tiene nada que ver con Buenos Aires, o Las Pampas, ¿no? A mí me parece muy curioso eso, ¿no? Porque a menudo eso sucede constantemente con películas que transcurren en otros países hechas desde Estados Unidos, pero como nosotros desconocemos muchas veces la geografía, ni nos damos cuenta. Claro, ¿cuántas veces habrá pasado? Eso que se habla mucho, poner en X-Men, que te muestran Villa Gesell y es un paisaje del sur, de Villa Langostura, similar. Y yo cuando vi eso, era más chica, habré pensado cuántas veces me debo haber comido con los paisajes acentos, de latitudes. Con los acentos, bueno, en inglés son todos distintos, ellos los reconocen, nosotros no. Entonces ellos escuchan a alguien hablar con acento sureño, a nosotros no nos importa nada, y ellos consideran que es una blasfemia terrible, claro, ahí se entiende. Acá vos ponés el caso también, ya para hablar de remakes locales, que es cierto, no son tan frecuentes, salvo en ese periodo funesto que hablábamos antes, el caso de La Patota. Vos sabés que yo no vi la versión de Mitre. Yo la vi. Vi la original y no entendí para qué había que hacerla de vuelta. Y supuestamente se hizo de vuelta porque se la encargó Nacho Viale a Santiago Mitre. Mirá. Yo no tenía idea, lo leí hace poco, que supuestamente se hizo por eso. Y después hubo un montón de otra plata, de otra gente involucrada, bastante peso pesado de la producción, onda Kuchevaski, qué sé yo, involucrados en la remake de La Patota, pero inicialmente es una idea de Nacho Viale, que dijo, bueno, a ver qué película de mi abuelo quiero hacer. Y eligió esta, que para mí es una de las películas que más me gusta de Tiner. Es una película que en su momento
está bien, salió en el 60, donde salieron películas por ahí un poco más importantes en la historia o de la historia del cine argentino, de creadores que son más sinónimos de los 60 que Tiner, que era un director más clásico, pero a mí me parece una muy buena película y es una película que ¿En serio? A mí me encanta desde la cita bíblica, todo me gusta. Me gustan las luces, yo soy esto. Yo soy esto y vos me llamaste para estar acá y que hable bien de Tiner y de César B. DeMille. Bueno, y vos ya sabías. Vos sabrás. Pero no, yo la encuentro, siempre me pareció... Bueno. De hecho, yo la usaba como... Es algo que después me tomó... le agradezco siempre a Nicolás Prividera que tomó el ejemplo de la metáfora esa. Para mí en La Patota se hace... O sea, Tiner pone a un montón de actores del nuevo cine argentino que claro, son acusados de violar a Mirta Legrand, que viene a ser el cine argentino clásico. Yo creo que él puso en escena lo que él sintió que le estaba haciendo el nuevo cine a su propio cine, ¿no? La película a mí me parece abominable. Aparte, es maravillosa. Ideológicamente, digo, porque no es que ellos, digamos, ellos se arrepienten cuando se dan cuenta de que se equivocaron del sujeto violado. En la nueva también. ¿En serio? Pero nadie condena eso, porque digo, el acto de la violación estaría justificado entonces si efectivamente hubieran violado. No tengo idea si la condenan o no, porque no estoy como en la ventanilla de reclamos del Inca en este momento. Estoy ejerciendo de otra profesión. Pero es tremendo. La forma de pensar el problema de la original es repugnante. O sea, es repugnante, pero a mí eso es lo que me gusta de lo que me hace pensar de la referencia a lo religioso y de cómo todo el tiempo trata, o sea, a esta película la escribió un tipo que es una española anarquista, digamos. Sin embargo, sí, no, pero no me vas a decir que esta película es una obra personal de Borrás. Es una cosa que hicieron con Tiner para ganar plata. Pero no te voy a decir, ¿está mal ganar plata? No, digo, no representa a Borrás. No, Borrás, por supuesto. Culpable, representa a Morina. No, pero me parece que está muy bien trabajada toda la cuestión. A ver, yo digo, a mí me encanta, pero no es una película que diga estoy totalmente alineada con todo lo que propone. Me gusta cómo lo cuenta y cómo utiliza el dispositivo de la religión y de los valores morales. Y de hecho es una cosa que está en un espejo un poco sucio en la versión de 2015, cuando todo lo que en la versión de 1960 es religión y exposición social, en la de 2015 es feminismo, ciertas ideas del feminismo, cierta idea que tiene el personaje de Paulina sobre su propia autonomía, es la profesionalidad por sobre lo que Mirta Legrand, a Mirta le dice el padre que es el deseo de que ella sea una señora como la que debe ser, ¿entendés? Que no salga a trabajar porque no le sirve. Sí. En la de 2015 lo que el personaje que antes es Pepe Cibrián y ahora es Oscar Martínez es que él siente que la hija es demasiado grande, demasiado buena para lo que quiere hacer, pero digamos cumplen el mismo mandato. Sí, hay un claro, peso. Y está bueno cómo cambia ese mandato con el correr de los años. Yo no creo que haya sido necesario, pero me parece que está muy bueno examinar las diferencias. Además tiene otra cosa que para mí... Es que ahí justamente está un poco lo que decíamos recién, que es el corrimiento de la historia, en el sentido mayúsculo de la historia, lleva a que los signos de la historia de hoy son tan distintos al momento de la película de Tiner. O sea, está la violación, está la tensión de clases, eso se mantiene. Lo que cambia es literalmente el universo conceptual al que pertenece el personaje de Fonsi. Y allí no es un problema teológico, sino es un problema político. Es clarísima esa sustitución. Y en esa sustitución el problema de conciencia no pasa por los dictámenes metafísicos, sino por la aceptación que en el vientre se lleva el hijo de otra clase. Claro, porque eso es una gran diferencia argumental entre una y otra. O sea, hay como dos sets de diferencias grandes. Una es el lugar, lo traslada a un escenario misionero. Yo escuché en una entrevista en su momento que Mitre decía, bueno, esto es porque los escenarios como en los que transcurre la primera película... Es un homenaje a Embrujada.
Sí, y al bombero. El bombero, no fue nadie, no fueron los alumnos, fue el bombero, hubiera sido un buen twist. Claro. Pero no, digamos, lo que él dice es no, porque está muy estigmatizado ya como toda esta pobreza de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estigmatizar la pobreza de Misiones. Exactamente, Okay. Vamos a mostrar cómo los provincianos Entiendo. son en este momento la pobreza y nos muestra a todos así. Lo que a mí no me parece una traslación muy inteligente. Pero otro cambio es lo que pasa con el embarazo de Paulina, porque la primera también queda embarazada, pero mágicamente interviene Dios o lo que sea y la recompensa haciéndole tener, digamos, una pérdida, que se le detenga el embarazo. Y acá Dolores Fonsi toma la decisión política frente a su padre, frente a sus alumnos, frente a sus propias ideas, que son medias cucas también. Ella es como una chica que trabaja para un ministerio en un plan de desarrollo y de educación. Ajá. Lo toma como una ratificación de sus principios, entonces decide tener Claro, ese hijo. el desafío acá es ese, llevo en el vientre el hijo de un miembro de la clase a la que yo, que no es la mía, que yo vivo por ellos, y por lo tanto ahí hay una especie de misterio claro, pues no es un problema de orden abortar o no abortar, sino que el problema pasa por, sería como una especie muy perversa en un sentido, el fin de las clases, ¿no? Una cosa por el estilo. Yo no lo miré así, yo creo que teniendo en cuenta quiénes son los guionistas tiene sentido, pero yo no lo vi de esa manera, yo lo pensé como una manera de, eso está en la película, como problema está. Sí. Lo que pasa es que es una película que tiene una inestabilidad ideológica tal, con una gran... también con un gran pudor de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Porque no se dice, como pasa en toda la ficción del cine argentino reciente, la palabra peronismo, la palabra kirchnerismo, la palabra macrismo son palabras que no pertenecen al universo referencial de las ficciones. Pero eso está de juego ahí, literalmente eso es lo que sí. Si eso se pudiera nombrar, la película hubiera adquirido una mayor conflictividad en cierta medida, que era también el mismo problema del borramiento casi no solamente voluntario, sino sistemático y programático del estudiante, ¿no? Es cómo estar en la historia y al mismo tiempo no estar en la historia, ¿no? Esa es un poco la paradoja del estudiante, como lo es también aquí en este caso. Pero es que a lo mejor la voluntad es desaparecer de la historia. También, o tratar de no inmiscuirse o que la historia no te manche. Claro. Pero también esta película tiene una cosa que para mí es significativamente peor que la primera, que tiene que ver con esto que dijo Roger recién sobre la cuestión política y las convicciones del personaje de Paulina en esta segunda vuelta de La Patota, que tiene que ver con dónde están depositados los dogmatismos en cuanto a los personajes. Uh-huh. En la primera película, el dogmático es Pepe Cibrián, que quiere que su hija sea un modelo determinado, y en la segunda, el padre también quiere que su hija siga cierto camino, que ya está determinado, preparado para ella, pero la que se presenta con una actitud dogmática frente a lo que le dice el padre, que es absolutamente racional, es el personaje de Dolores Fonsi. Y esa forma de cuestionar o de presentarte que ella es la dogmática, te sigue toda la película, porque todo el tiempo estás cuestionando las decisiones que ella hace, que ella toma, y en un momento es una porquería eso, porque a diferencia del personaje de Mirta Legrand, que decide perdonar, y todas estas cosas que son ultra católicas y horrendas en la primera película, sí, son presentadas como una decisión del personaje de Mirta Legrand, sí. Y acá lo que te da la impresión es que sí, es una decisión, pero que de algún modo el juicio del personaje de Dolores Fonsi está un poco tocado, que no está tan bien, sus funciones no están perfectas. La lectura que yo hice en su momento, no recuerdo, yo la vi antes una sola vez, pero es como una suerte de obcecación por llegar hasta las últimas consecuencias sobre lo que se cree, ¿no? Entonces, si lo que se cree es esto, bueno, hacia allí voy. Tengo el hijo porque es el hijo de alguien de otra clase, una cosa por el estilo, ¿no? Por eso decía que es una película de una inestabilidad ideológica muy interesante para leer y pensar,
Y además, la verdad que el trabajo de ella es muy bueno. Entonces se hace todo muy difícil porque poder encontrar distinciones y hacer distinciones se hace más bravo. Lo que sí queda claramente, hay un problema de qué hacer cuando se encuentran las clases sociales. Yo creo que este es un problema del cine argentino. Y haces lo que se hace en los labios. Te metes en el barro y te abrazás. Claro. Esa es hasta ahora la mejor solución que yo encontré expresada en una película es en los labios. Los labios es otro camino, ¿no? Es un camino es el camino más piadoso, sensible, más empático. Hay una dimensión teológica, claro, que no hay que olvidar. Yo creo que eso aparece a veces en las películas de Loza, no tanto en las del Fun, pero en las de Loza, ¿no? Pero es muy hermoso ese final, es un final muy bello. Es hermoso, no, Los labios para mí es una película de las más hermosas del siglo, de esta segunda década, ¿no? Del 2010, 2011, no me acuerdo. Vamos a ir terminando el bloque mencionando otra remake inevitable, porque otra vez es el caso de una remake de Eugenio. Sobre una película de sí mismo. Sobre una película propia, que es el caso de Aniceto, ¿no? Las dos Anicetos, este es el romance, etcétera. Etcétera, dirían. Y simplemente Aniceto, de manera mucho más lacónica, como se llamó su remake musical. Yo acá no tengo dudas cuál es la mejor, ¿eh? Mira, a mí me gusta. No. Estábamos jugando a calificar. ¿Por qué no me avisaron? La primera es algo. Es un ovni. Son dos películas distintas. La primera es sublime. Ahora, la segunda es un gesto de una audacia extraordinaria. Totalmente. Extraordinaria, es una belleza. A contrapelo de todo, yo estoy de acuerdo. Claro, voy a hacer un ballet, dice el tipo. Es que el tipo en realidad lo que quiere hacer, y él lo dijo, fue: yo quiero hacer algo que tenga una reminiscencia pictórica o plástica, y se le ocurrió otra vez, digamos, que la unión entre esas reminiscencias pictóricas y el cine estaba dado por tercer arte, digamos, que en este caso es el ballet, es el movimiento, y es hermoso esa no sé, como creo esa que operación que le hacen en su cerebro. Abrochar además me parece los dos momentos de su cine, porque el momento llamado popular, ¿no? Pongamos Moreira, Aniceto y Gatica, que tienen esta grandilocuencia, esta fertilidad. En el caso de Nazareno Cruz, la cosa media hasta felinesca en las imágenes demenciales que inventa y qué sé yo, con la austeridad de los primeros tres films, ¿no? La cosa mucho más contenida, ¿no? Y acá encontró, a través de una representación deliberadamente antirrealista, porque está haciendo un ballet, está metiéndose en un género que no sé, los rusos laburaron, pero acá no lo hizo nadie nunca, está tomando un tema de su primera etapa y lo está filmando con el estilo de la segunda. A mí me interesó mucho. Hay un analista, Salas es su apellido, leí un artículo hace poco que dice que también habla de las dos patotas, pero habla específicamente muy bien de Aniceto, y dice que las dos Anicetos son como un modo de reconciliar esto que vos decís, los temas más populares en la filmografía de Fabio con su costado más esteta. Y creo que las decisiones, más allá de que, bueno, es una película que tiene menos diálogo, que tiene más escenas de baile, de música, de lo que quieras, pero hay ciertos cambios argumentales que son muy lindos, porque también en espejo con lo que hablábamos en el otro bloque, cuando Hitchcock lo entrevista a Truffaut y él dice que la película de 1934 es la obra de alguien con talento y la de ahora es la del 56, es la de un tipo más realizado. De algún modo, Fabio también lo vio así, y los cambios que hay en el argumento hacen mejor a la película. O sea, si uno pusiera... Claro, pero corre mucho más riesgos que Hitchcock. Porque Hitchcock... No, sí, yo solamente lo digo en el sentido de que él lo ve como una evolución de sí mismo. Obvio que corre más riesgos. Pero digo, si vos tomás la película del... O sea, se expone, es decir, un tipo que está tranquilo, instalado en un lugar, ya había hecho lo de Perón. 15 años que no hacía podría nada. no haber filmado nada. Y que yo dije, bueno, está bien, voy a hacer una película nueva. Ahora van a ver. Y es algo que no esperás, ¿viste? Es una cosa, me pareció fantástico. A él dice que lo convencieron, el señor que hizo la música de Gatica Iván, ¿cómo es? No me sale el nombre, nunca es un apellido medio ruso. El señor que hizo la música de Gatica lo convenció, que nos disculpe, nos convenció, gran músico.
lo convenció a Fabio de hacer una película, porque Aniceto originalmente, el ballet Aniceto, iba a ser una obra de teatro, que a él el que le dijo, che, ¿por qué no la haces? Era Lino Patalano, dice. Pero a lo que yo vuelvo, si por ejemplo toda la trama está del reloj, que la nueva Aniceto suple el anillo, estuviera en la primera, sería genial, tiene como mucho más sentido, de algún modo cierra mejor. También, no sé, poner la escena que agrega, bueno, que también tiene que ver con lo del reloj, porque es como consigue el reloj, que es lo de los gallos. Sí. Es precioso. Sí, sí. Y tiene una dimensión por ahí de una violencia más estilizada, aunque también lo que estuve leyendo, Fabio dice, esto no es violencia, como que violencia son los noticieros. Y tiene razón. Pero, absolutamente, trabajo en uno y puedo asegurarlo. Pero realmente me parece que él buscó mejorar algo que ya era espectacular, que era genial, y está muy bueno esa búsqueda, digamos, de tener en cuenta... No tengo duda de que la película es genial. Simplemente yo quería decir que no tenía dudas. Me parece que la primera es algo, no sé, o sea, para mí es lo más cercano a la perfección, pero es una apreciación, bueno, no sé si es una apreciación personal. Tengo motivos. No, es así, sí. A mí me encanta, pero también me gustan muchas cosas que la segunda tiene y que la primera no, como toda esta dimensión más, por ahí, más carnal o más sensual del amor entre los protagonistas y todo. Me parece que es muy linda, es muy conmovedora la escena en la que ellos bailan y se van desnudando, por ejemplo, es preciosa. Sí. Y es la música que hemos elegido para el cierre de del este bloque. señor que no recordamos su nombre. Vamos entonces con parte de la banda de sonido de Aniceto, que es el tema Aniceto y Lucía. Lucía. ¿Qué? Nada. Que te quiero.
Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Último bloque de este episodio de Filmoteca. Como nos fuimos al cuerno en los bloques anteriores, tenemos que hacerla corta, así que vamos a pasar directamente a las rondas de recomendaciones. Arranquemos con las recomendaciones pertinentes, Roger. Bueno, yo voy a recomendar, como se trata de remakes, una remake es muy rara porque la original no llega a los 30 minutos, o un poco más, un poco menos, y la remake dura como 2 horas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se hace algo así? ¿Qué es la YT? Me parece La YT y los... Claro, la YT y 12 monos. Claro. Que tanto la de Marker como la de Williams, digamos, realmente trabajan sobre un núcleo común, pero bueno, efectivamente hay añadidos que están eventualmente de forma potencial en la película de Marker, pero que no están en la película de Marker, y que efectivamente en el caso del film de Terry Gilliam aparecen, ¿no? O se desarrollan y a partir de allí. Ahora, la película transmite la misma sensación, eso es lo que a mí me parece increíble, que es una situación entre melancólica desesperación. Y me parece que eso es muy increíble, que las dos películas terminen trabajando sobre un mismo impacto subjetivo en quien está viéndola, por procedimientos muy distintos. En uno se trata de foto fija prácticamente, con algún que otro movimiento mínimo que apenas perceptible, mientras que la otra es una película en toda su dimensión, ¿no? Así que bueno, son dos casos magníficos para pensar una vez más en otro tipo de problema, porque el problema acá pasa por la extensión de las películas, que una dura apenas, es un cortometraje extenso, y en el segundo caso se trata de un largometraje bastante extenso también. Entonces, bueno, me parece que es un lugar muy interesante de choque, de contrastación. ¿Clara? Yo quería recomendar, porque íbamos a hablar de este bloque del terror, no sucedió. Somos del terror de los relojes y quería hablar de La Mosca, recomendar La Mosca de 1986, ¿es? De Cronenberg. Producción de Mel Brooks. Y La Mosca de 1958, que con Vincent Price, que son dos películas que básicamente siguen el mismo argumento con distintos toques que hacen que, bueno, siempre Roger dice, bueno, no sé cuál me gusta más, a mí me gusta más la de Cronenberg, la de Price es más una película con un monstruito, digamos, y con todo el miedo de la ciencia y el progreso y el costo de la verdad, y la película de Cronenberg es más una tragedia humana, de amor y de decadencia, así que recomiendo eso. Viste que aun cuando no tienen nada que ver realmente las dos películas, y una tiene todo este trabajo con la carne y con el gore, digamos, que es muy física la película, casi hasta lo insoportable, ¿no? De una manera que Hollywood ya no hace más. Es muy repugnante. Sí. Hay algo en la original que uno puede darse cuenta, hay un par de imágenes nada más, que al verlas decís, de acá sale la otra, de acá sale todo lo que, por ejemplo, la mosca con cabeza humana. La de la telaraña. Claro, la telaraña atrapada. Esa imagen sola dispara un universo, ¿no? Es decir, de pronto una imagen inspirada en una película, nada, del montón de género, de las que Hollywood hacía por decenas en esos años, evidentemente quedó grabada en la cabeza de Cronenberg y le permitió sacar, ¿no?, un montón de tentáculos hacia otra dirección. Uno puede ver eso en ese cine. La escena imprevisible, ¿viste? La escena que decís, esto yo no lo vi en ningún lado, ¿no? Qué sé yo. La remake que voy a elegir para estar dentro de la ronda pertinente es Mary Reilly, que no es una remake, es una variación sobre el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para mí magistralmente hecha por Stephen Frears, que es un tipo que yo admiro mucho, porque es como estos capos de antes, digamos, como Wyler, como Duvivier, un tipo que pueden hacer bien cualquier tema, lo hacen con convicción, lo hacen con solvencia, y esa es una película que tiene genuinamente inquietante además, y para mí es una de las mejores variaciones sobre el original, ¿no? Que ya ni sé cuál es, porque en realidad el original es la novela en este caso.
Ronda de ¿Interpretaciones? Ronda de recomendaciones arbitrarias, Hagamos un diálogo Roger. con mímica. Mi recomendación arbitraria es otro universo, nada que ver. Se llama, el título se puede ver en Movie, es Purple Sea, sería mar Púrpura. Purple, dijiste. Sí. Mar púrpura. Es de Amel Al-Sakop y Khaled Abul Bahed o algo por el estilo. Lo está diciendo sin leer, somos testigos acá. Sí, está pasando. Sí, algo así eran los directores. Yo la tuve a la película estaba de jurado en un festival el año pasado en Lanzarote y fue una película de las que me gustó mucho. No le dimos el premio a esa película, pero la verdad me interesó mucho. Y es un film que es la experiencia más cercana que uno puede llegar a tener a toda esa gente que cree que en Europa hay un destino mejor que el lugar donde se vive, sobre todo si uno está en África o en algunos sectores de Asia, en esos famosos barcos que van cruzando el océano para llegar a esas tierras, y alguien que lleva justamente una cámara, falla el navío, quedan flotando en medio del mar, y la cámara está filmando bajo el mar. Entonces toda la película es la cámara bajo el agua, filmando la desesperación del grupo de personas que quedan flotando, mujeres, niños, de todas las edades. La experiencia se transforma en casi insoportable desde el punto de vista físico, pero creo que es la película más honesta de cómo transmitir qué significa esa experiencia y entender que no deberían existir esas experiencias. Y bueno, me da la impresión que es una película que en ese sentido transmite muy fielmente la desesperación, en este caso de esas personas, pero que es la desesperación de muchos que llevan a este tipo de decisiones a todo o nada, que a veces suscitan situaciones de supervivencia inesperadas, como lo que en la película muestra. Pero se llama Purple Sea y está en Movie. Clara, ¿tu recomendación arbitraria? Mi recomendación también está en Movie, es una de estas películas de otros cines que hemos referido, que tienen un montón de remakes. Esta es nueva. Si se hiciera una remake sería bastante intraducible, pero se llama Aire Acondicionado, Air Conditioning, es de Angola y es básicamente una película un toque onírica de qué sucede un día en Angola, en la capital de Angola, Luanda, que es un lugar donde hace mucho calor, al punto que todos los locales, todas las casas, todos los recintos cerrados tienen aires acondicionados, y lo que empieza a pasar un día es un recurso un poco fantástico en el cual los aires acondicionados se empiezan a caer. Y obviamente se caen, matan gente, pero la consecuencia más grave es que la gente tiene calor. Entonces la película sigue a dos laburantes que trabajan en una casa. Ella es como la ama de llaves y él es como el que la arregla todo, digamos, de la casa. El conserje, por decirlo de alguna manera, de un edificio, y su jefe les pide que hagan funcionar de nuevo su aire acondicionado. Y ellos tienen miedo porque lógicamente tenés que andar por la calle, que se te caen los aires acondicionados de los edificios, arreglar el tuyo, no saber cuánto te cuesta o cuánto te dura. Pero la película está muy buena. En un momento ellos pasan cosas fantásticas cuando van al service del aire acondicionado, y es toda una metáfora sobre los cambios políticos supuestamente de Angola en los últimos años, desde que ya no hay más guerra civil, que es algo bastante reciente en ese país. Pero es una película muy linda y muy disfrutable, y por eso es mi recomendación arbitraria. Bien, la mía es, ya que estábamos con Stephen Frears, Cherie, que es una película que hizo creo que en el 2009 Frears con Michelle Pfeiffer, sobre un texto de Colette. Es muy difícil hacer una película o muy difícil de encontrar una buena película sobre una mujer madura. No hay demasiadas en la historia del cine que entiende que va a haber un cambio en su vida, y hay una relación ahí con un muchacho mucho más joven que ella, y es fabulosa la forma en la que esa relación se vuelve verosímil, porque es pura caracterización, ¿no? Es decir, hay algunas carencias de él que explican el por qué estar con ella,
y hay también, digamos, el tema de ya saber que no va a ser madre, saber ciertas cosas que no quiero anticipar de la película, que hacen que ella quiera estar con él y que no van a poder amar, como dice la película al final, no van a poder amar a otras personas, ¿no? Una película fatalista en un sentido, pero tan extraordinariamente bien hecha que no importa ese tono fatal, porque de alguna manera uno termina y uno queda convencido de que ha visto algo genial. Nos vemos la semana que viene, gracias por acompañarnos. Se acaba acá Filmoteca y nos vamos con un tema de Ennio Morricone para una famosa remake, que es la versión de John Carpenter de El enigma de otro mundo.